22 al 29 de abril fue justamente la Semana de la Vacunación en las Américas, organizada por la Organización Panamericana de la Salud. En ese contexto se lanzó la campaña Ponete al día con cada vacuna, y para ampliar un poco cómo está el tema de la vacunación en la Argentina, vamos a hablar con un especialista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Enrique Casanueva. Él es infectólogo y pediatra, jefe de infectología infantil del Hospital Universitario Austral, docente de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, matrícula nacional 55.133. Enrique, buenas tardes. Te saluda Gabriela Ensink y estoy también con Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. Muchas gracias por comunicarnos. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos y a la audiencia. Cuéntenme. Enrique, sí, perdón. Avanzando para arrancar la entrevista en todo caso, una cosa que nos interesa saber es ¿cuál fue el impacto sobre la cuestión vacunas, digamos, de la pandemia? Si, digamos, fue positivo o no, entendemos sí, que entiendo. quizá no. ¿Y qué se debería hacer si es que no se vacunaron en pandemia según calendario obligatorio, no? Bueno, la pandemia la verdad que fue nefasta, porque ya sea por las restricciones que se introdujeron de falta de movilidad y también por el que mucho personal se destinó a la atención de pacientes. La verdad que bajaron todas las coberturas de vacunación en todo el mundo y especialmente en las Américas. En este momento, América, que fue el primer continente en que se declaró libre de polio, el primer continente que se había declarado también libre de sarampión y de rubiola congénita, tiene una de las peores coberturas del mundo. Y eso hace que estén reapareciendo enfermedades como la difteria, como la tos convulsa, como el sarampión, además de las otras infecciones que seguimos teniendo. Miren, para que tengan una idea, en la Argentina tenemos en la vacunación para neumococo un esquema en lactantes a los 2 y 4 meses, las 2 primeras dosis, y después un refuerzo al año o después del año. Ese esquema 2+1 funciona si yo tengo una cobertura, o sea, si yo tengo un porcentaje de vacunados para esa edad del 90%. En el 2021 tuvimos 70%. Estuvimos dentro de los países con peores coberturas. Y la verdad que eso es preocupante porque acá ya no pasa por un tema económico, de costos de vacunas, sino que pasa por no ir a vacunarse. Y esta campaña que hubo de las Américas, Ponte al Día, justamente se refiere, ponte al día con las vacunas que te faltan, pero otra cosa muy importante que a veces olvidamos, ponte al día con el esquema que te falta, porque es muy importante, por ejemplo, si yo le di, volviendo a neumococo o a meningococo, por ejemplo, 2 dosis, es muy importante el refuerzo, porque ese refuerzo es el que nos va a dar una inmunidad a mayor tiempo. O sea que no solo no avanzamos, sino que retrocedimos en la vacunación, cuando en realidad en la pandemia se demostró la eficacia de las vacunas, porque si en algo estamos frenando el virus es por la vacunación. ¡Qué paradoja! Pero el 2020 fue terrible. En el 2020 las coberturas bajaron abajo del 50% y ahora se están recuperando, la verdad es esa. Pero ahí se calcula en América más o menos 2,5 millones de chicos que no están adecuadamente inmunizados ni para difteria, ni para polio, ni para tos convulsa. Y eso la verdad que es muy problemático, porque cuanto más gente, más seres humanos, más personas tenga yo no protegidas, más posibilidades tengo de que se declare una epidemia.
O sea, las epidemias lo que buscan es a gente susceptible. Si yo tengo muchos susceptibles, estoy en riesgo de epidemia. Y bueno, esta Semana de las Américas lo que pretendía es sensibilizar no solamente a las personas en general, sino también al personal de salud, y a todo el personal de salud, no solamente al pediatra, al infectólogo, que quizás los que más vacunan. Enrique, mientras desarrollabas tu respuesta, y la escuchaba obviamente con atención, se me presentó la siguiente inquietud. Esta cuestión de que haya tan baja cobertura en nuestro país y en las Américas, ¿puede guardar relación, además de lo de la pandemia, con una cuestión cultural? ¿Tiene que ver también con eso? Y en caso de ser así, ¿qué habría que hacer? Es decir, ¿qué está faltando que se haga para poder revertir eso? A ver, nosotros hemos estudiado un poco el tema de las barreras para la vacunación. A diferencia de lo que pasa en Europa, por ejemplo, o en algunos estados de Estados Unidos, en donde hay grupos muy fuertes de antivacunas, acá no pasa eso. Acá yo creo que lo que pasa es que, miren, las vacunas, el peor problema de las vacunas es que son víctimas de su propio éxito. Les pongo un ejemplo. Cuando tuvimos la gripe A, el H1N1, la que se acuerdan que le decían la gripe porcina, sí, etcétera, el influenza H1N1, todo el mundo se quería vacunar con la cepa 2009, que fue cuando se declaró más o menos en mayo. Me acuerdo que nosotros el primer paciente acá lo tuvimos en mayo en el Austral. Pero esa vacuna no tenía dentro de su composición el H1N1, no importa, la gente se quería vacunar. En el 2010 tuvimos una vacuna monovalente, H1N1, y con coberturas muy altas. Pero a partir de ahí las coberturas fueron bajando. Y no solamente en los grupos de riesgo, ya sea por la edad, mayores de 65 años, o tabaquismo, o diabético, etc. No, también en el personal de salud. Fueron cayendo. Nosotros, por ejemplo, hace 2 años tuvimos 63%, creo, de cobertura. De gripe. Con una enfermera que iba buscando a todo el personal de salud para vacunarlo. Entonces, creo que hay que concientizar, y lo que tenemos que entender, que algo no esté, no significa que no esté. Con esto que les quiero decir, que yo no vea casos de difteria, no quiere decir que el bacilo que produce la difteria no siga estando. Y les pongo un ejemplo. En España, hace unos años, un chiquito en Barcelona muere de difteria. Los papás estaban dentro de grupos antivacunas, no lo quisieron vacunar, el chico se muere de difteria. Ahora, muchos compañeritos que estaban vacunados se los hisopó, o sea, se les hizo con un hisopo en la garganta y se cultivó. ¿Qué encontraron? Que muchos de ellos tenían el bacilo diftérico. O sea, que no veamos la enfermedad no quiere decir que no esté latente el problema. Lo mismo pasa con otras bacterias como el neumococo o el hemófilus, o con el sarampión cuando viene gente de distintas partes del mundo, y los últimos casos de sarampión fueron importados, o sea, o de Brasil, o de Europa, que tuvo una gran epidemia, o de Estados Unidos. Piensen que ahora los viajes son muy cortos, y que las antiguas cuarentenas que se implementaban cuando venían en barco ya no sirven. Y respecto a esto que comentabas, que las vacunas son víctimas de su propio éxito, digamos, de la cobertura que brindan, también vos podrás confirmármelo o desmentirlo, ¿ha bajado la vacunación o las nuevas dosis de vacuna COVID? Por eso acá lo mencionamos al principio del programa, el Ministerio de Salud emitió nuevas recomendaciones. En el caso tuyo, que sos pediatra, ¿cuál es el nuevo esquema para los chicos? Mira, ahí hay un tema ahí de discusión, ¿no es cierto? Porque la OMS opina una cosa, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica opina otra. La verdad que los chicos, si uno lo ve desde el punto de vista de otras patologías, no han sido el gran problema
dentro de la pandemia. Aunque sí hemos visto chicos, especialmente si tienen algún factor de riesgo, que tuvieron que internarse, o lo que ustedes conocen también como el síndrome multisistémico, que también hemos tenido pacientes. Ahora, el tema es que en la Argentina la primera vacuna que se utilizó, que fue la inactivada, ¿no es cierto?, una vacuna más tradicional de origen chino, esa vacuna después fue reforzada con una vacuna de ARN. El tema es que ahora lo que se está vacunando con este refuerzo, y el Ministerio recomienda, es que estas nuevas vacunas, que son bivariantes, o sea que tienen la variante original y la Omicron, sean fundamentalmente, estratégicamente, ofrecidas a mayores de 50 años, a personas que tienen factores de riesgo. Y en los menores de 50 años que no tienen factores de riesgo, está disponible, pero no hay una recomendación fuerte. Eso difiere de la recomendación, por ejemplo, que recientemente hizo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que maneja datos a nivel de Latinoamérica y que recomienda que sí, que los chicos tienen que darse ese refuerzo. Y si nunca se dieron una vacuna, porque piensen que hay muchos chicos que quizás nunca se dieron una vacuna, deberían tener un esquema básico de 2 dosis y después darse el refuerzo. Uh-huh. Y los que recibieron en algún momento 2 dosis o 1 dosis, bueno, esos darse solamente el refuerzo. Ahora, para eso tenemos que tener vacunas disponibles bivariantes para todos los grupos etarios. La verdad que no sé si en la Argentina tenemos vacunas bivariantes ya para menores de 12 años. Creo que lo que tenemos es las vacunas anteriores, que son monovariantes. Uh-huh. Pero eso, bueno, quizás alguien del ministerio se los puede aclarar más. Está. Bueno, perfecto, doctor. No sé, Elisa, si querés preguntarle otra cosa o ya. La verdad que el tema es súper interesante y además de importante, pero vamos a seguir tratándolo en otras ediciones del programa. Sí, seguramente lo vamos a volver a convocar, doctor. Muy interesante todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y bueno, que esté muy bien, que termine bien su día. No, cómo no, y sí, estoy a su disposición porque la verdad que hay otras vacunas. Nosotros tenemos un gran calendario de vacunas, pero hay vacunas que están fuera de calendario. Por ejemplo, la del meningococo, por ejemplo, la del herpes zóster, por ejemplo, bueno, la nueva que está aprobada para dengue. Uh-huh. Pero les doy el último mensaje. Nosotros tenemos en calendario la vacuna antimeningocóxica cuadrivalente, ACWY. Y después hay una vacuna que no está en calendario para los niños, que es el meningococo B, pero sí fue aprobada para que esté en el calendario de las personas que tienen factores de riesgo. Y de hecho el gobierno ha tenido esas vacunas y sé que hay nuevas compras y muchos profesionales no lo saben. Esas personas que tienen factores de riesgo no tienen que pagar por esa vacuna. Lo que pasa es que esa disposición salió en el medio de la pandemia y bueno, pasó desapercibida. Claro. Pero bueno, hay que aprovecharlo porque si no las vacunas también después, ¿saben lo que pasa? Se vencen. Es cierto. Es un desastre eso, es un desastre. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes y perdón por el último mensaje. No, estuvo perfecto, quedó clarísimo la importancia de las vacunas. Muchas gracias. Bueno, quedo a su disposición, Adiós. Cómo no, estuvimos hablando con Enrique Casanueva, infectólogo y pediatra, sobre la importancia de las vacunas. Para ellos, que llenan nuestro corazón y a los que deseamos brindarle lo mejor.